Génesis capítulo 1, versículo 1. Gloria a Dios. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dicen las Escrituras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué dice el versículo 3? Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué dice el versículo 5? Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. ¿Qué dice el 7? Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Amén. Puede sentarse, hermanos. Estamos hablando de ¿qué tema? ¿Se acuerdan lo que hablamos el martes? ¿No se acuerdan? ¿De qué tema hablamos el martes? De la autoridad. Estuvimos hablando sobre la autoridad el día martes y estamos dando continuidad. Déjeme, yo le doy un poco de resumen de lo que hablamos el martes. Estábamos hablando de que la autoridad y el poder son dos cosas diferentes. Una cosa es el don y otra cosa es la autoridad. Son conceptos que uno tiene que aprender a separar, porque cuando uno junta las cosas, uno no puede ejercer bien, hermano, lo que el Señor dice en su palabra. Y la otra vez la persona tenía un don o tenía una interpretación de la Biblia, Dios le había dado un ministerio, y ya las personas pensaban de que esa persona, por eso es que muchas divisiones se hicieron, porque como una persona se le manifestaba un don más que el pastor, lo usaba Dios más que el pastor, tenía más revelación que el pastor, hermanos, se iban detrás de esa persona porque se dividía. Entonces la gente reaccionaba al don y no a la autoridad. Y resulta que la autoridad, hermano, es más importante que el don, porque la autoridad delegada de parte del Señor. Amén. La autoridad es Dios mismo, hermano, aquí en la tierra. Entonces dice la palabra del Señor, hermano, que Génesis, el capítulo 1, dice que el Señor estableció, Dios creó la tierra, hermano, y antes de poblar la tierra le colocó leyes. Amén. Porque para hablar de autoridad tenemos que hablar de leyes, ¿cierto que sí? Entonces Dios, antes de colocar las personas, de colocar los animales, Él estableció unas leyes, porque, hermano, las leyes traen, hermano, orden, y el orden es la autoridad. Amén. Entonces, cuando no hay orden, cuando no hay autoridad, no hay orden. Cuando no hay ley, no hay orden, no hay autoridad. Y por eso es que muchas personas, hermano, al no tener un orden, no hay autoridad. Mire que les hablaba el martes de que había un mover del Espíritu Santo, había un mover del Espíritu, y hay personas que tienen el mover del Espíritu, tienen algunos dones, pero no tienen orden, no hay orden en sus vidas, no hay autoridad. Y como le digo, hay personas con dones espirituales que se van a condenar, porque poder y autoridad son dos cosas totalmente diferentes. Amén. Jesucristo tenía poder, tenía dones, sí, pero Él decía: lo que oigo y veo hacer a mi Padre, eso hago. Amén. Por eso tenía autoridad, porque Él estaba sujeto. Entonces, hermano, aquí en el Génesis, ¿por qué leímos Génesis? Porque aquí Dios en la creación, Él establece unas leyes y empieza a colocarle límite a los mares, a colocarle límite a las aguas para que no inunden la tierra. Empieza a colocarle límites. La Biblia dice que le colocó límites a los mares. Si usted lee el libro de Job, allí usted va a encontrar un poco de leyes que Dios estableció en la creación. Dios le colocó límites, hermano, a las nubes, le colocó límites a los mares, y empezó a separar la expansión de la tierra, hermano, a la tierra, a la expansión de los cielos, le llamó cielos, y a la expansión, hermano, y empezó a traer un ordenamiento, leyes, porque sin leyes no se puede ejercer la autoridad. Amén. En la tierra tenía que haber leyes, porque donde no hay ley no hay vida, no hay reproducción, y mucho menos multiplicación, y mucho menos fructificación. Para poder que empezara a fructificar la tierra tuvo que haber un orden, y para poder que hubiera un orden tuvieron que haber unas leyes. Amén. Entonces, cuando usted y yo empezamos con esos principios, empezamos a entender de que por qué en lugares hay leyes, por qué en lugares hay orden, por qué en lugares hay, hermano, estatutos, hay preceptos, hermano, hay ley. Diga conmigo, ley.
La base de la creación, hermano, es la ley. Porque Dios empezó a colocar leyes, empezó a darle orden, a colocarle leyes, hermano, a la creación. Amén. En el versículo 2, ¿qué dice el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis? ¿Qué dice? Léalo. Capítulo 1, versículo 2 de Génesis. Mire, hermano, dice que en el versículo 2 ya había un caos. ¿Por qué? Porque cuando se viola una de las leyes, cuando se violan las leyes, ya entra en caos, ya hay un caos. Amén. Cuando las personas ya se salen del ordenamiento, se salen de la autoridad, cuando ya no hay sujeción, cuando ya no se sigue una ley, hermano, ya entra en un caos. La ley entró en un caos. La tierra entró en un caos. ¿Por qué? Porque se empezaron a violar las leyes, hermano. Un ejemplo es como el tráfico. El tráfico, usted y yo sabemos de que están los semáforos. Eso es una ley, ¿cierto que sí? De que usted dice que cuando está, dice la ley que cuando está en rojo, usted y yo tenemos que frenar cuando vamos en ese sentido. Y cuando se coloca en verde, los otros pueden seguir. ¿Usted se imagina donde no hubieran esas leyes? Se estrellaría. Donde, hermano, usted y yo andáramos en carros y no hubiera leyes, pues terminaríamos estrellando. Porque no hay ley, no hay autoridad, no hay orden. Yo hablando con unos muchachos, hermano, porque en Palmira hay un grupo que se llama Grupo Vida en la Universidad Nacional. Son un grupo de jóvenes, hermano, que se juntan y predican la palabra allí en la universidad. Y ellos, hermano, se juntaron con personas que son de izquierda en las universidades, hermano. Sí que se ven muchos movimientos políticos y gente con sus ideologías y gente con sus partidos políticos, hermano. Y ellos dijeron que llegaron a una conclusión de que las leyes son necesarias, porque la ley y la autoridad trae orden. Un lugar como dicen ahora, que la gente, hermano, mucho joven, y hasta tienen un símbolo, una A encerrada en un círculo. Anarquía. ¿Qué es la anarquía? Donde no hay ley, no hay gobierno. Y donde no hay gobierno, hermano, hay caos. Donde no hay leyes, hay un caos. ¿Usted se imagina un país sin leyes? Un país sin autoridad. Es un caos. Entonces, ¿qué quiere decir con esto, pastor? De que en el mundo espiritual, hermano, usted y yo nos movemos por autoridad. Y los demonios van a reconocer autoridad. Hay unas leyes, hermano. Hoy en día la gente, la iglesia está invadida, hermano. Menos mal que aquí no está esa situación. Pero la iglesia universal, hermano, hay un gen de rebeldía totalmente impresionante. Impresionante, una rebeldía, pero impresionante. Y la gente, hermano, ya se le dice una cosa, pero quieren buscar, encontrar es el porqué de esa ley. Y ellos quieren inventar, hermano, leyes nuevas. Leyes nuevas. Ellos quieren inventar otras leyes. Y Dios ya inventó todas las leyes. Ya están hechas las leyes. Ya todas las leyes están, hermano. Las leyes que Dios colocó en la creación, hermano, le impide hacer a todos, a los elementos y a las personas lo que quieran. Amén. Y la gente piensa, hermano, que la ley es para limitar. Y la ley no es para limitar, hermano. Una vez estaba yo en un lugar, hermano, y estaba yo dándole consejería a un padre que con el hijo, porque el hijo quería una moto y que él quería una moto, y el papá tenía el dinero para comprarle la moto. Y él le dijo: pero es que, pastor, yo no se la compro porque él tiene 16 años, pastor, y pues él anda muy loco en esas motos que le prestan, y pues yo no se la compro porque yo quiero primero que él trabaje y él la compre. Y después me dijo: pastor, si él empieza a trabajar y él me dice: papá, yo tengo 2 millones de pesos, yo le ayudo con la otra parte. Entonces el muchacho estaba triste, el muchacho estaba allí: pero pastor, ¿por qué mi papá no me regala la moto si él me la puede regalar, pastor? Y yo le dije: amigo, hermanito, mire, es que el problema aquí no es la moto. El problema es que usted tiene que aprender a obedecer a su papá. Su papá se la puede comprar ya, pero aquí el problema no es la moto. Aquí el problema es que usted aprenda a obedecer a su autoridad, que es su papá. Cuando usted aprenda eso, va a tener esa moto y mucho más. Y el muchacho esperó. ¿Y qué pasó? El papá a los tiempos le compró la moto. Y anduvo en esa moto y le tocó que venderla como a los 3 meses porque se fue. Y cuando ya montó en moto, él entró como en una frustración porque dijo: es tanto que yo ansiaba esto y ya anduve en esa moto y ya me cansé de andar en esa moto, pasó.
Yo le dije, eso era lo que le iba a suceder. Yo le decía, usted tanta afición que tiene por una moto, después de que usted compre esa moto y ande un tiempo, usted ya se va a cansar. Porque eso pasa siempre al principio, la fiebre. Y dijo, pastor, pasó lo que usted decía. Entonces, hermano, las leyes no son para limitarnos, sino para que no hagamos lo que queramos y para preservar nuestras vidas. Es para preservación y para que aprendamos, hermano. Porque una persona que está en obediencia a la ley, en obediencia a la autoridad, hermano, allí va a haber bendición. Amén. Entonces, es tremendo, hermano, que hoy en día las personas, y la rebeldía no está en los jóvenes solamente, hermano. La rebeldía está en todo el ser humano. Todo el ser humano, porque dicen, no, es que estos muchachos de hoy en día son muy rebeldes. No, hermano, en el ser humano ese gen está arraigado en el corazón, que hay que desbaratar y hay que destruir. Y usted ve, hermano, hoy ideologías de género. Hoy la gente va en contra de la misma naturaleza, hermano. Va en contra de lo que Dios creó. La gente que tiene el pelo largo lo quiere cortar. La gente que lo tiene corto lo quiere largo. La gente que lo tiene crespo lo quiere liso. Y están las planchas. La gente que lo tiene liso se quiere los rulos. No se siente hermano, no se dan cuenta que hay como una rebeldía pasiva ahí. Es como, no están conformes con lo que Dios les dio, hermano. No hay un conformismo. Entonces siempre quiere ir como en contra de la naturaleza, de lo que Dios estableció. Y no está mal usted encresparse el cabello. No está mal que la que se aplanche el cabello. Eso no quiere decir rebeldía, sino que hay como un inconformismo. Hay gente, hermano, que son enfermos por eso y tienen que hacer eso y pelean, hermano, y hacen una cantidad de cosas por cambiar, hermano, su apariencia o ir en contra. No, es que el pastor dijo que era rebeldía enrolarse el cabello. No. Yo no estoy diciendo eso. Yo quiero que me entiendan. Amén. Sí, porque es que, hermano, a veces pasan esas situaciones. Menos mal que aquí no. Entonces, hermano, mucha gente quieren autoridad, quieren que los demonios se sujeten, hermano, pero no quieren estar bajo autoridad. No quieren, hermano, quieren el poder, pero no quieren, hermano, someterse al mismo. Y como lo dije ahorita, hay gente queriendo crear sus propias leyes, hermano, y se nos olvida que Dios ya las estableció. Amén. Eso alcanzó la iglesia, hermano. Pero el antídoto de eso es reconocer la autoridad, hermano. La autoridad. Ser rebelde es quererse gobernar a sí mismo. Ser rebelde es quererse gobernar a sí mismo. Cuando alguien se quiere gobernar a sí mismo, hermano, está creando su propio reino y está levantando un golpe de estado al reino de los cielos. Amén. Porque se opone a lo que estableció Dios. ¿Qué es la iniquidad? ¿Qué es la rebeldía? ¿Qué es lo que se opone, hermano, a lo que Dios estableció? Si ser rebelde es eso. No se le olvide mucha esa frase, hermano. A mí me quedó aquí. Eso nos lo enseñaban, hermano, cuando estábamos en discipulado. Yo iniciando la vida cristiana, hermano, sí que nos infundían eso, hermano, porque esa es la base. Esa es la base de la vida ministerial, de su propia vida. Ser rebelde es quererse gobernar. Cuando alguien se quiere gobernar, está creando, hermano, un golpe de estado para el reino de los cielos. Amén. Dios colocó, hermano, al hombre en el huerto del Edén y le dio gobierno. Y le dijo, todo se va a someter a usted. Pero todo cambió, hermano, cuando él se sometió al diablo. Y lo que él debía de gobernar, lo terminó gobernando a él. ¿Por qué? Porque se desvió, desobedeció al Dios que le había dado esa autoridad. Por eso usted hoy ve en día, hermano, ve en día personas que están esclavos de una planta, cuando Dios lo mandó a señorear los árboles, ¿cierto? De esclavos del cigarrillo, esclavos de la marihuana. Gente esclava, hermano, de la caña de azúcar, del anís, del licor, cuando Dios lo mandó a señorear. Entonces, cuando la persona, hermano, no está bajo autoridad, no obedece la ley de Dios, ¿qué pasa? Entra un caos y empieza a vivir en un caos. Y le estoy hablando de algo de la gente de afuera. Ahora vamos a hablar, hermano, de la gente de algunas iglesias que le suceden algunas situaciones de estas de rebeldía. La serpiente, hermano, era gobernada, ¿cierto que sí, por Adán? ¿Sí o no? Adán tenía señorío sobre la serpiente. Pero ¿qué pasó? Hermano, él le obedeció a la serpiente se igualó y lo empezó a gobernar. Y hermano, su gobierno corre peligro
cuando lo que está debajo de usted quiere estar igual o encima de su gobierno que Dios le ha dado, porque Dios nos ha dado autoridad. ¿Cuánto Dios les ha dado autoridad? Hermano, Dios nos ha dado autoridad. Y aquí entro, hermano, en los hogares, porque muchas veces, hermano, los que mandan en las casas son los hijos y no son los padres, porque se hace lo que el hijo o la hija dice. Amén. Y cuando tu gobierno, hermano, la persona que está bajo sujeción, hermano, bajo usted es la cabeza de la casa. Y cuando la persona que usted tiene, hermano, que se tiene que sujetar a usted, empieza a igualarte en la autoridad o te sobrepasa, hermano, tu gobierno corre un peligro terrible y pierde autoridad. La pierde porque Dios nos dio una autoridad, hermano. Y ahí es cuando la hija, hermano, no puede tener, hermano, más mando, más autoridad en la casa. O su hijo no puede tener más mando que usted, o un perro, o un animal, o un primo, o un nieto, o una nieta. Es triste ver, hermano, yo he estado en casas, cuando yo iba donde mi mamá, había una mujer y tenía a su marido y le llevaban el nieto. Y el hombre, hermano, ay, no, yo me quedo, mi nieto, y al hombre lo hacía para un lado. O mi nieta, y lo echaba para un lado al hombre. Yo decía, pero, eso no se hace, mujer, porque es que la cabeza de la casa es el hombre. Y sí, usted puede querer a su nieto o a su nieta, pero la cabeza es el hombre y merece respeto. Aquí primero es el hombre, la autoridad. Amén. Entonces, a veces, hermano, las personas o los objetos una vez llegué, hermano, estaba en la casa de un familiar de mi esposa, hermano, y llegó el hombre de la casa, el que trabajaba, y llegó allá a tomar café, sacó un poquito de café porque ni la mujer ni siquiera lo sirvió. Y dejó el vaso allí, y ahí sí se paró y dijo, ¿quién me desorganizó la cocina? Fue usted, me lo lava, me hace el favor. Y el hombre con la ropa sucia acabando de llegar de trabajar. Usted se podrá sorprender, pero casos como esos por cantidades alarmantes, hermano, por cantidades. Cuando esto no funciona, hermano, lo que tiene que ser dominado se convierte en dominante. Dios nos dio autoridad. Al hombre que le dieron dominio, hermano, le dieron autoridad, le dieron algo para dominar, y la serpiente terminó dominando al hombre, hermano. Y la serpiente, ¿por qué le repito esto? Porque la serpiente terminó entrando en un juicio. El diablo terminó entrando en el juicio, hermano, cuando era alguien que no tenía arte ni parte ni en la creación. ¿Y quién es el que nos acusa de día y de noche? El diablo, hermano. Él tenía que estar allí, ¿no? Pero el hombre le dio autoridad. ¿Por qué? Porque se igualó y lo sobrepasó. ¿Por qué? Porque le obedeció. La Biblia dice que si alguno se somete a alguien, hermano, para obedecerle, ¿qué pasa? Se vuelve esclavo del que lo venció. Se vuelve esclavo. Y hoy vemos, hermano, padres esclavos de los nietos, de los hijos, de las casas, del aseo, de la limpieza, de cualquier cosa. Cuando, el hombre se perdió la autoridad. Una vez un pastor decía, hermano, que el diablo metió la mano dentro del arca. ¿Y qué sacó? Sacó la vara, la autoridad. La sacó de la iglesia. Y hoy vemos, hermano, muchas personas que ya no tienen autoridad, se mueven en dones, saben mucho de Biblia, tienen la provisión, tienen el maná, tienen las leyes, la palabra de Dios, las tablas de Moisés dentro del arca, saben mucha palabra, saben, hermano, tienen dones, tienen provisión, pero no tienen autoridad. Se perdió la autoridad. Para que la gente mantenga su libertad, hay que reconocer autoridad y obedecer las leyes. El no reconocer autoridad, hermano, puede costar una prisión. Aquí entramos en otro punto. ¿Cómo así, pastor? Resulta que cuando las personas, hermano, no reconocen autoridad o no respetan la autoridad, hermano, ¿qué pasa? Las personas pueden ir presas. Eso me hizo acordar a mí me gusta verme a veces un señor que es italiano, que es juez en Estados Unidos, que el hombre es muy buena gente. Y a veces, hermano, él televisa en esos juicios y él le dice al niño, ¿qué hacemos? ¿Cómo se porta tu papá en la casa? Que se porta bien. ¿Será que lo eximimos de ese castigo de pagar esos $200? Y el niño dice, sí. Y es como algo chistoso. Pero a veces el niño le dice, no, cóbrale $100 porque él no me saca a comer helado.
Y entonces se ríe la gente y es bien bueno. Yo a veces me veo eso y el hombre es muy misericordioso. Y resulta que el hombre, hermano, trata caso. A veces gente que, hermano, dejó parqueado el carro y se le olvidó. Entonces todo lleva a juicio, porque en Estados Unidos las leyes son muy estrictas. Entonces, hermano, ese hombre, una vez una mujer, hermano, entró y ella pensó que lo iba a coger de recoche un juez. Y un juez de Estados Unidos, hermano, te puede meter cadena perpetua, así él lo dice. Si él dice no, métalo cadena perpetua, allá lo meten en cadena perpetua. Y una mujer llegó y empezó a irrespetar, hermano, lo empezó a irrespetar. Entonces él le dio una condena, 1 año. Entonces ya burlándose, ríase y ríase. No, venga, un momentico, devuélvala. 3 años. Y ella seguía riéndose. Eso duró como por 20 años, hermano. Ahí sí se puso a llorar. Ahí sí las creyó y empezó a respetar la autoridad. Porque la persona que no respeta la autoridad puede caer en prisión, hermano. Y eso lo estamos mirando en la parte secular. En la parte espiritual es lo mismo. Si se pasa en la parte secular, hermano, ¿cómo será en lo espiritual? Que es un nivel más alto. Gente que menosprecia la autoridad, menosprecia, hermano, un pastor, un líder, un director, lo menosprecia. Por eso uno ve gente en cárceles espirituales, aunque no avanzo. Pero ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no paso de aquí? ¿Por qué esto no sucede en mi vida? ¿Por qué no pasa aquí? Porque, hermano, se menosprecia la autoridad, no se respeta. En Estados Unidos un policía lo tiene que respetar. No es como aquí, hermano, que uno ve que le cogen a pata a un policía y lo golpean y el policía tiene que quedarse quieto. En Estados Unidos, hermano, allá solamente por sospecha le colocan las esposas y se lo llevan. Llega a irrespetar un policía, una autoridad en Estados Unidos, va preso. Y así es en el mundo secular. ¿Cómo será en el mundo espiritual? Y eso se ha perdido, hermano. Menos mal que aquí no. En muchas iglesias, hermano, ya no hay respeto por la autoridad. A los directores se los pasan por la galleta, no los llaman, no les informan, no dicen nada, no reconocen autoridad. Por eso están presos. Están esclavos, hermano, del pecado, esclavos de cosas. Porque no hay, hermano, libertad. No hay libertad. Hay países, hermano, donde a los policías les enseñan, hermano, y los entrenan para ejercer la autoridad. Y se preparan, hermano. ¿Y qué pasa? Dicen que si ellos infringen la ley, a ellos les cae doble castigo. Porque conocen las leyes. Las conocen. Amén. Esta generación, hermano, ya no tiene temor por la autoridad, no tiene temor, no tiene temor. Y conforme a esta introducción, hermano, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Al no tener temor, hermano, pues no va a querer obedecer la ley, porque no hay un temor. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. ¿Qué dice la palabra del Señor? Por cuanto no se ejecuta, ¿qué? Sí. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hombres está dispuesto en ellos para hacer el mal. Cuando no hay un castigo por la desobediencia, por la falta de sujeción o por la falta de respeto, el corazón del hombre siempre va a estar dispuesto a hacer el mal. Cuando no hay un castigo por un error, hermano, por una falla, puede haber la misericordia, y gloria a Dios por la misericordia. Pero si vuelve y reincide en eso, hermano, no hay un castigo, pues el corazón del hombre siempre va a estar dispuesto para hacer el mal. Es como en Singapur, hermano. En Singapur los policías andan con unas varas. No sé si usted se acuerda, hermano, cuando los días del COVID-19, de la pandemia, hermano, usted se va a dar cuenta de que ellos andaban con unas varas, y el que estuviera en la calle o no tuviera tapabocas, le daban unos varazos. En Singapur, si usted escupe en la calle, va preso. Si usted tira un chicle en la calle, va preso. Todo da cárcel. Y usted mira Singapur, es una ciudad limpiecita y todo funciona bien. ¿Por qué? Porque hay juicio, porque hay sentencia, porque hay castigo. ¿Cierto que sí? Las cosas funcionan cuando hay castigo. Pero cuando no hay castigo,
los países se van desbordando en un desorden y en un caos impresionante. Y así pasa en el hogar. Cuando no hay un castigo, cuando no hay una reprensión, hermano, se entra en un caos. Y detenga pues esa persona, ese hijo, detenga. La Biblia, ¿qué dice, hermano? Dice que el padre al hijo que ama, ¿qué pasa? ¿Lo qué? Lo disciplina. El padre que ama a su hijo lo corrige. El hijo ama al padre que lo corrige. Claro, no lo va a amar en el principio, pero después lo va a amar. La Biblia lo dice, hermano. El padre que ama a su hijo lo corrige. Proverbios habla, hermano, tremendamente sobre la corrección de los hijos. Dice que la única manera de quitar la necedad, de quitar, hermano, las malas acciones de los hijos, de quitar las malas acciones, es la vara. Es la vara. Y cuando la persona se rehúsa a corregir al hijo con ese instrumento que Dios dijo, no el pastor ni alguien que fue maltratado, sino que Dios lo dijo, está yendo en contra de la palabra. Y por eso no cambian los muchachos, no cambian los hijos, porque Dios lo estableció de esa manera. Y cuando Dios lo establece de esa manera y uno lo hace de la manera que Dios lo dice, Dios respalda su palabra, ¿cierto que sí? De otra manera no la respalda Dios. Porque como el hombre quiere sacar nuevas leyes o quiere sacar nuevas cosas, al no corregir de la manera que Dios lo dice, pues no va a haber un cambio en ese muchacho o en esa muchacha. No lo va a haber. Amén. Entonces, hermano, vemos que las leyes Dios ya las colocó, Dios ya las estableció. Ya las estableció. Vamos a leer, hermano, Mateo capítulo 8, versículo 8. Y volvemos otra vez a la historia del centurión. Mateo 8:8. Aquí vemos, hermano, una persona que entendía autoridad. No era cristiano, no sabía de Biblia, no conocía a Dios, hermano, pero sí conocía de autoridad. Miren lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 8. Dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Mire, hermano, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y primero tenemos que analizar es que el centurión, al decirle que no fuera a la casa porque era pecador, es alguien que vive bajo autoridad. No le cuesta reconocer su falta. Una persona que conoce y entiende autoridad, no le cuesta reconocer, hermano, que cometió un error o que está en un error. ¿Cómo me doy cuenta, hermano? Alguien que vive bajo autoridad no le cuesta reconocer su falta. ¿Cómo conozco a alguien que está bajo autoridad? Hermano, que no le cuesta reconocer su error, no se vive justificando. Amén. La primera evidencia, hermano, lo más importante que tuvo el centurión, y la primera evidencia del centurión fue de su autoridad, fue reconocer la autoridad, hermano, delante de Jesús, y reconocer su condición delante de Jesús. No, y Jesús nunca le preguntó si estaba en pecado o estaba en desobediencia, hermano, no. Él de una le dijo: Señor Jesús, no soy digno que vayas a mi casa. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre que no soy digno de que tú vayas allá. La persona que entiende de autoridad reconoce sus errores. No se las da de una apariencia de que es el pro, de que es el que más. No, hermano, reconoce de que está en un error, de que está mal. Cuando una persona entiende de autoridad, lo que primero que hace es reconocer su error. La persona que no reconoce el error no entiende de autoridad, no sabe. Este hombre aquí, hermano, le reconoció y le mostró, hermano. Ese fue uno del éxito del centurión. Reconocer, hermano, de que estaba en un error, y reconoció la autoridad de Jesús. Amén. El estar bajo autoridad le hizo confesar. Él no esperó que lo llamara, sino que él fue sincero de una vez. Amén. ¿Por qué? Porque es que cuando uno se justifica delante de las personas o delante de Dios, hermano, Dios es el único abogado que va a reconocer cuál es. ¿No sabe quién es su abogado? Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre. Pero cuando hay otro abogado por allí que se quiere defender, ya estamos haciendo a Jesús a un lado, y yo quiero justificarme delante de Dios. Y nuestra justicia ante Dios son como trapos de inmundicia ante Dios. Entonces, cuando la persona se quiere justificar y no reconoce su error, hermano, está haciendo a un lado al único abogado que va a escuchar el juez.
Cuando usted está en un tribunal, hermano, ¿quién habla? ¿El acusado o el abogado? El abogado. Es que, hermano, las mismas leyes nos enseñan. Sino que es que uno hay veces como que pasa cosas por alto y piensa que lo espiritual es totalmente diferente, hermano. El único abogado, hermano, que Jesucristo, que el Padre, que el juez, que es el Padre, hermano, va a recibir es el Señor Jesucristo. Mire, hermano, la justificación es una manifestación de la rebeldía. La justificación es una manifestación de la rebeldía. Usted reconoce la rebeldía por la justificación que hay en la persona. Pero una persona, hermano, que reconoce su error. Mire David. ¿Por qué David no le pasó lo mismo que Saúl? No fue desechado. Porque cuando el profeta Natán lo confrontó, hermano, él dice: he pecado contra el cielo y contra ti, hermano. Y se humilló, reconoció. Y él le dijo: tus pecados fueron remitidos. La persona que no reconoce y maneja esa coraza, hermano, y maneja esa apariencia, difícilmente va a salir justificado. Tiene problemas de rebeldía y tiene problemas, no sabe ni entiende de autoridad. Y grave, porque los demonios no se le van a sujetar y va a entrar caos en la vida de esa persona. Amén. Entonces, lo primero en el diálogo fue reconocer ¿qué? Autoridad. Él reconoció la autoridad. Y lo segundo, hermano, fue que la palabra que habló Jesucristo, sigamos leyendo 8:8. Dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado ¿qué? Sanará. Él reconoció, hermano. Y lo segundo fue que la palabra que le dijo Dios es ley. Es ley, hermano. Lo que Jesucristo dice es una ley. No me pongo a buscar otras interpretaciones. No me pongo a buscar, hermano, otras alternativas, hermano. Cuando se está en autoridad solo se tiene que hablar y se hace. Jesucristo habla y el pueblo obedece. Esto no es, hermano, no es una democracia donde la mayoría votan que no, que es que el divorcio se puede aceptar, que porque ya varios están de acuerdo con el divorcio. No, lo que dijo Jesucristo, esto es una monarquía donde hay un rey que estableció las leyes y nosotros obedecemos. ¿Cierto que sí? Alguien que entiende de autoridad, hermano, entiende esto. Pero la persona que no entiende de autoridad empieza a buscar el quiebre, empieza a buscar otra manera de poder, hermano, justificar lo que quiere hacer. Una persona, alguien entendido en autoridad, no busca explicaciones, hermano. Busca el orden. Amén. Busca el orden. Hoy la gente quiere que le expliquen todo. Vamos a hacer tal cosa. No, pastor, pero es que, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro, pastor? ¿Y por qué? Los que preguntan así, ¿quiénes son? Los niños. Aquí una persona que mantiene así es un bebé espiritual, es un niño. Perdóneme que le diga esto, hermano, pero eso lo dice la palabra del Señor. ¿Sí o no? Hermano, el reconocer autoridad es ceder a tu voluntad. Reconocer autoridad es yo ceder mi voluntad. Amén. Es yo ceder mi voluntad. Vamos a leer, hermano, Efesios capítulo 4. El tiempo pasa pero rapidísimo. Efesios capítulo 4. Estas son puras enseñanzas desempolvadas, hermano. Como dicen por ahí, desempolvando los viejitos. ¿Sí? Son enseñanzas que uno, hermano, le enseñaron hace mucho tiempo. Efesios capítulo 4, versículo 11. Mira lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice? Léalo usted. A fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, somos santos, ¿por qué? Por la obra redentora de Cristo Jesús, ¿cierto? Pero ¿para qué son los ministerios? Para perfeccionar. Amén. Es para perfeccionar.
Dios colocó los ministerios, colocó los pastores, evangelistas, pastores, maestros, profetas, para perfeccionar el cuerpo de Cristo. Somos santos por la obra redentora de Cristo. Yo no te puedo hacer más santo a ti, pero sí, hermano, los ministerios son para pulir, para perfeccionar, para que la persona, cuando está bajo sujeción, se está puliendo, está obedeciendo. ¿Para qué? Para llegar a la unidad. ¿Para qué nos perfeccionan los ministerios? Para llegar a la unidad y del conocimiento de Cristo. Para eso están los ministerios. El pastor no está allí de muñeco o está para rellenar un hueco o un vacío, no. Está puesto allí por Dios. Amén. Está puesto por Dios. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así dice, hermano, que los 5 ministerios están para perfeccionar. Amén. Entonces la gente dice: Señor, yo quiero ser mejor, yo quiero subir a otro nivel. Esté bajo autoridad. Yo ya coloqué los pastores, coloqué las autoridades, los directores, los coloqué allí. ¿Para qué? Para que sean perfeccionados. Si usted está bajo autoridad, usted va a ser siendo perfeccionado. Hay gente que no avanza ministerialmente porque no está bajo sujeción. La clave de crecer, hermano, es estar bajo sujeción, bajo autoridad. No es llenarse de conocimiento, no es llenarse de muchas prédicas, no es, hermano, hay gente que se puede saber la Biblia al derecho y al revés, pero si no está bajo autoridad no va a crecer. Porque como lo hablamos en el principio, Dios es un Dios de orden. Y Él estableció, antes de, hermano, de que la tierra fructificara, de que Dios le diera la autoridad, hermano, para los árboles, para que fructificaran, Él primero estableció unas leyes, hermano, para que trajeran un orden. Y la ley del cielo es que la persona esté bajo sujeción en sus autoridades. ¿Para qué? Para que después vaya y fructifique. Está siendo perfeccionado. Y después sales al ministerio y das bendición y te multiplicas. ¿Un amén? Se puede multiplicar. Pastor, yo no quiero ser pastora, yo voy a ser rebelde porque yo no quiero ser pastora. No, tú te puedes multiplicar en tu casa. Usted llega a su casa, usted está bajo sujeción y usted puede llegar a su casa. Sus hijos van a empezar a creer, su familiar va a empezar a creer, los vecinos van a empezar a creer. ¿Por qué? Porque te empiezas a multiplicar. ¿Y por qué empieza la multiplicación? Porque primero entré en la ley de la sujeción. La creación lo dice, nos enseña la creación. Como hermanos, lo decía una vez la pastora Mélida. Hermano, Dios le dijo a Noé que le dijera a la gente que entrara al arca porque iba a venir un diluvio. Y fueron más obedientes los animales que los hombres. Es tremendo eso, hermano. Fueron más obedientes los animales que entraron en el arca. y la gente se quedó afuera. Y vivieron en el arca, hermano. Convivieron, hermano, todos los animales y no hubo problemas. Y en las iglesias, hermano, hay problemas y hay caos entre ellos mismos, ¿no? Tremendo que los mismos animales nos enseñan, hermano. ¿Ah? Tremendo eso, ¿sí o no? Entonces, hermano, dice que Dios, si usted quiere perfecto, usted tiene que estar bajo sujeción. ¿Y qué va a pasar? Allí va a suceder, hermano, de que Dios colocó a alguien para que usted sea perfeccionado. Las autoridades son para ser perfeccionado. Amén. Hermano, eso no lo estableció el hombre ni un pastor, eso lo estableció Dios. Si usted quiere ser perfeccionado, usted esté bajo autoridad y usted va siendo perfeccionado. Pero a la persona rebelde no le gusta eso. O a la persona que de pronto, hermano, se cree más que otras personas, eso le va a fastidiar y va a menospreciar eso. No le digo, yo era así. Yo, hermano, inclusive no es que el Señor me haya libertado del todo eso, pero estamos en ese proceso. Yo tenía unas ínfulas de superioridad impresionantes, hermano. ¿En serio? Hermano, yo me creía más que los demás. Yo le abro mi corazón a eso. Yo era terrible, hermano. Yo menospreciaba en mi corazón terrible a la gente. Yo era perverso, hermano. Y el Señor, por su misericordia, me dio la oportunidad de aprender. Por su misericordia. Sí, porque yo menospreciaba, hermano, la autoridad. Y me colocaba unas autoridades, hermano, que uno decía: Dios mío bendito. No sabían era pero nada, hermano. Hasta que pude entender y yo digo: Dios mío, gracias por no haberme desechado, Señor. Porque al altivo y al soberbio Dios lo mira de lejos, lo resiste. No avanzan, hermano. Mire, se complementa con lo que estamos hablando. No puede avanzar una persona que no está bajo autoridad, porque el estar bajo autoridad es ser yo humilde, renunciar a mi voluntad para que la voluntad de otro se haga.
¿Por qué la mujer está casada, está sujeta al marido? El matrimonio no es otra cosa sino yo, hermano, quitarme mi comodidad para que esté cómodo la otra persona. ¿Sí o no? Entonces dice la palabra del Señor en Juan capítulo 13 versículo 20. Dice que leámoslo para entender eso, hermano. Ya se acabó la moneda. Juan capítulo 13 versículo 20. ¿Qué dice? 13:20. ¿Qué dice? Léalo duro. No me lo sé, no lo busqué. Amén. Hermano, mire, la persona que no recibe a los pastores, a las autoridades, no recibe a Dios. Así de sencillo. Eso es algo tremendo, hermano. Cuando el Señor me enseñó eso a mí, yo digo, uy, Dios mío, perdóname porque de oídas te había oído, Señor. Ahora mis ojos te ven. De verdad. Si no se recibe al que Dios envió, pues no recibe al Padre, no recibe a Dios. Hermano, por eso muchas personas no conocen al verdadero. Pero pastor, yo siento la presencia. Hermano, no recibes, no vas a conocer al Padre, no lo vas a conocer. Si se resiste la autoridad, si no rindo mi voluntad, si no estoy bajo autoridad, no vas a ser ni perfeccionado, no vas a recibir al Padre. Y otro versículo mejor, hermano. Primera carta de Juan capítulo 4 versículo 20. Primera carta de Juan capítulo 4 versículo 20. Para terminar, primera carta de Juan capítulo 4 versículo 20, ¿qué dice? Si yo no obedezco al que veo, ¿cómo voy a obedecer al que no veo? Cuando el Señor me enseñó eso, hermano, eso me acuerdo yo, hermano, que el pastor Héctor porque el pastor Héctor nos enseñó mucho sobre eso. Estábamos, hermano, en un curso de consejería y empezó a hablar sobre este tema, hermano, y el pastor estaba hablando sobre la consejería de amar al hermano. Y cuando yo, la obediencia, Dios mío, si yo no obedezco a la autoridad que veo, mucho menos voy a obedecer al que no veo. Dios es así. Yo amo a Dios, pero no obedezco a mi autoridad. Es mentiroso. Así dice la Biblia. Amén. Una cosa es sujeción y otra cosa es sumisión. Sujeción es cuando se reconoce la autoridad. La sumisión es cuando alguien te oprime, te subyuga. Después seguimos hablando, hermano, que ese tema es